Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo. Nos estamos preparando, estamos esperando que terminen. Ya terminaron de recoger las ofrendas para traerle el mensaje de hoy, que tiene como título Camino a la madurez, pero que también se podría decir camino hacia la sanidad interior, porque cubre ambos aspectos. Camino a la madurez, o se le podría decir camino a la sanidad o camino al crecimiento cristiano. Se podría poner muchos títulos. Así escogimos camino a la madurez y vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 10. Lo ponemos de pie para leer la palabra del Señor. 2 de Pedro 1, del 3 al 10. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro escribe esta carta ya anciano. Hasta cierto punto, él también está repasando cosas que pasaron en su vida, entiendo yo, porque él pasó por el camino del fracaso espiritual, inclusive dudas o confusiones doctrinales. Un apóstol, un hombre que amaba mucho al Señor, pero que tenía un carácter un poquito impulsivo y como todos nosotros, tenía un lado que amaba mucho al Señor, pero tenía un lado donde habían humanidades, debilidades humanas, ¿verdad? Y es bueno, no es bueno que haya pasado eso a Pedro, pero es bueno uno darse cuenta que en la lucha por ser mejor persona, ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor cristiano, mejor ciudadano, no estamos solos, porque los grandes apóstoles y grandes gente de Dios también tuvieron sus luchas. Así que vamos a examinar este pasaje. Así que Pedro tiene esa característica. Fíjate que Pedro, inclusive, siendo un apóstol, tuvo problemas doctrinales, que los apóstoles fueron a quienes Jesucristo encargó educar a la iglesia del principio, porque eran 11 los que quedaron después de haberse suicidado Judas. Eran 11 apóstoles y después se añadió Pablo, siendo Pablo entonces el apóstol 12 que Dios escogió. Ellos escogieron otro, pero ese no se mencionó. No se menciona más en la Biblia, parece que lo escogieron ellos, pero no el Señor.
Así es que vemos esa característica de Pedro. Mira Pedro, un apóstol, mira lo que le pasa en la iglesia de Galacia. Estamos introduciendo el tema. Dice así, en Gálatas 2, del 11 al 16, está escribiendo el apóstol Pablo, el incidente que él tuvo con Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es un apóstol enfrentándose a otro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Le cogió miedo a los judíos, se llama así, los de la circuncisión son los judíos. Y en su simulación, Pedro simulando, Pedro cayó en una hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo le está llamando hipócritas, incluyendo a Pedro. ¿Y por qué le dice eso? Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Eso parece que pasó un día en la iglesia, porque no fue en privado. Dije delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque el nuevo pacto no tiene uno que tener las prácticas religiosas de los hebreos, porque es otro pacto diferente. Pero Pedro estaba regresando al antiguo pacto como si Cristo no hubiera muerto. ¿Por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Le está diciendo, el nuevo pacto es el pacto de la gracia. Uno se salva por creer en Cristo, arrepentirse, entregarle la vida a Jesús. No es como los hebreos, que si hay que guardar el sábado, que si no puedes comer este alimento, que si te tienes que lavar las manos tantas veces antes de comer, que si un montón de reglas, ¿verdad? Que tenían ellos, que hay que circuncidar a los hijos a los 8 días de nacido, que decía, muchas reglas. Dice, nada de eso salva. La ley no quita pecados. El pecado solamente lo puede perdonar Jesucristo. Eso es un fundamento de la iglesia. Es un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay bypass, no hay atrechos, no hay segundas personas. Solo Cristo salva. Y Pedro estaba aquí trayendo confusión a esto. Por eso entonces yo digo que cuando Pedro escribe esta carta ya maduro, él quizás está recordando sus diferentes cosas, ¿verdad?, que le pasaron en la Biblia, en la vida, ¿verdad? Vemos que Pedro, cuando Jesucristo le pidió de favor que orara con él en el huerto, el día que lo iban a arrestar, Jesucristo estaba solo, se sentía solo. Le dijo a los discípulos, oren conmigo. Se lo dijo varias veces. Y cuando se puso a orar y cuando miró, estaban durmiendo. Padre lo despertó, mire, le dije que oraran conmigo. Yo necesito que ustedes en este momento, que él iba a dar su vida, estaba angustiado humanamente hablando, porque él era humano también, además de ser Dios. Oren conmigo. Y se iba a orar Jesús, cuando venía estaba. Cuando vienen los soldados, ese mismo día, en ese momento, poco después, se van a correr los discípulos, dejan a Jesús, ¿verdad? Y llevan a Jesús a un cuartel o a un lugar, ¿verdad?, arrestado, los soldados, y Pedro se le va detrás. Porque Pedro amaba a Jesús. Estamos viendo la humanidad de Pedro, no que no era un buen hombre, pero humano como nosotros, ¿verdad? Se va detrás de Jesús. Cuando está en el patio, Jesús adentro arrestado, hay criados afuera, soldados hablando. Lo mira y dice, ¿tú no andabas con él? Tú le dices, no, yo no lo conozco. Y lo niega 3 veces. Sí, tú andabas con él. No, yo no sé quién es él, yo no lo conozco.
La última vez dice, lo negó con maldición. ¿Qué quiere decir la Biblia con maldición? Mira, todavía yo no sé si fue que dijo algo que no era religiosamente correcto o fue que dijo malas palabras. Pero dice, y lo negó con maldición. A lo mejor se le zafaron 2 o 3 de las palabras que cuando se le enredaban los anzuelos y estaba pescando. Un apóstol reaccionando como ignorante cuando se puso a enseñar cosas que no debía, y también negando al maestro. Y vemos en Gálatas, y vemos que cuando Jesús lo invita a venir, porque él estaba en la barca cuando estaban en el mar de Galilea y había una tormenta, y Jesús viene caminando por el agua. Y ahí todo el mundo se asusta porque uno no se supone que la gente camine por el agua. Y Pedro le dice, permite que yo vaya a ti, vente Pedro. Y Pedro llegó a caminar por el agua. ¿Cómo será eso, verdad? El agua es blandita. Pero entonces viene la parte humana. Se levantan olas, era una tormenta. Y Pedro mira las olas y viene la humanidad sobre la fe. La fe le permitió caminar por el agua. La humanidad, lo que le pasó allá cuando negó a Jesús, le pasa ahora con las olas. Ve las olas. Yo me imagino, Pedro, y que yo estoy loco, que yo hago aquí en el mar caminando por aquí con esta tormenta. Y cuando dudó, ¿qué pasó? Se hundió. Así que Pedro es un maestro de un buen hombre que fue tremendo apóstol después, y esta carta lo demuestra, pero que tuvo las luchas, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos, que somos cristianos. Así que vamos a ver esa ruta que nos traza Pedro ahí. Dice el versículo 5 de segunda de Pedro 1, del 5 en adelante, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la fe aquí? La fe está hablando de la fe de conversión, la fe de cuando usted se convirtió. Esa es la fe que está hablando aquí. A esa fe de convertido, de que ya tú eres cristiano, añade virtud. ¿Qué es la palabra virtud? La palabra virtud dice realmente implica obediencia. Aprende, dice, ya que eres cristiano, poniéndolo en palabras, ya que eres cristiano y recibiste a Cristo, eres hijo de Dios, ahora aprende a obedecer. Añade a vuestra fe virtud. Virtud quiere decir, virtus viene del griego, virtus quiere decir obediencia. Aprende ahora a obedecer. Ese es el primer paso que se le da. Dice, y a la virtud añadir ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. La obediencia con conocimiento. En otras palabras, funda tu cristianismo en la obediencia con el conocimiento de la palabra. No es cuestión de ignorancia, de que aquel hermano me lo dijo. No. En la palabra dice lo que es obediencia. Una virtud con conocimiento. Porque por ahí, bueno, ¿qué estaba haciendo el mismo Pedro? Estaba tratando de enseñar algo a una iglesia equivocadamente, sin conocimiento. Y ahora él recomienda a la virtud, añade conocimiento. Por eso es que la iglesia tiene un propósito en el plan de Dios. Además de que el Espíritu Santo nos guía, nos dio el Señor la palabra que nos guía y el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra. Dios en su sabiduría establece la iglesia. La iglesia no es un invento de la gente. Las denominaciones sí,
Pero la iglesia no, la iglesia la hubo desde el principio y las menciones en la Biblia, la iglesia de Éfeso, la iglesia son congregaciones. Dios organizó a su pueblo en congregaciones, llamado iglesia. Entonces lo que vemos es que la iglesia tiene el propósito de tomarme de la mano, de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice en Mateo 28. O sea, la conversión se te predica para que te conviertas. Te hablamos del amor de Dios, de que estás perdido, de que necesitas salvación y que el único que te la puede dar es Cristo, que Él dio su vida por ti. ¿De verdad? Una vez tú entiendes, y sí, es verdad, yo estoy perdido, yo soy pecador, como todos somos pecadores, ¿verdad? Yo soy pecador, yo le entrego mi vida a Jesús. Eso se llama fe salvadora. Pero dice, a esa fe tú añades virtud. Ahora, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué cosas hay en mi vida que tienen que cambiar? ¿Qué cosas yo hago que a ti no te gustan? Y entonces viene el conocimiento, que es el poder aprender a usar la palabra de Dios con sabiduría. Al conocimiento, dominio propio. El dominio propio tiene que ver con las emociones y con los temperamentos, mucho. ¿Verdad? El dominio propio es, y tiene que ver con yo no dejarme dominar por cosas que a Dios no le agradan. Porque yo sé decir que no. Dominio propio es saber decir que no. ¿Verdad? Que Dios me dé el poder, por eso se ora. Señor, dame el poder de yo identificar lo malo y lo bueno. Y cuando viene la tentación, porque tenemos algo, una palabra que menciona aquí es la palabra concupiscencia, ¿verdad? La leyeron ahí, ¿verdad? La palabra concupiscencia es, todos nosotros tenemos concupiscencia, todos los seres humanos. ¿Qué es? El potencial o la inclinación de hacer lo incorrecto. Todos nosotros tenemos concupiscencia, que es la posibilidad o la inclinación de hacer cosas que no debemos de hacer. Eso está ahí. Pero entonces viene el dominio propio para trabajar con eso. No quiere decir que tú eres cristiano. Por ejemplo, en el caso mío tenía un problema de bebida serio. Pero la palabra es que yo era alcohólico antes de ser pastor. Entonces yo me convierto al Señor. Y llega el momento que la palabra me confronta con una incompatibilidad. O sea, tú no puedes vivir tu vida de cristiano y seguir metido en las barras y metiéndote bebida. Aquí hay algo que tiene que terminar y es la bebida. Y entonces viene un proceso que vamos a hablar de esto durante el día de hoy. Yo tuve que ejercer dominio propio, orar que Dios me diera dominio propio, porque las ganas de irme a beber me daban al principio. Pero eso puede venir en el aspecto sexual. Pues una oportunidad de tener sexo. Pues el sexo puede ser agradable. Pero si uno es cristiano, tiene que sacar del baúl de los frutos del Espíritu Santo lo que se llama dominio propio y decir, bueno, no es que no sea agradable, pero es que esto no, yo no tengo opción de hacer esto porque yo soy un hijo de Dios. Tengo que aprender a decir que no. Entonces, la vida cristiana tiene esa dimensión de como dice Pedro, vas como moviéndote a algo, ¿verdad? Algo más adelante. Al dominio propio, paciencia. La palabra paciencia, la palabra es upomone en el griego y quiere decir soportar debajo, aguantar. En el griego, en las dos palabras, upomone, upo y mone, quiere decir aguantar cargas debajo, o sea, saber soportar. Y la paciencia es no perder el control con facilidad, tolerar situaciones y a gente difícil, saber esperar la contestación de Dios aunque no llegue en el tiempo que yo lo necesito. Entonces, paciencia. Poder convivir
y ser feliz con una persona que no es como yo, ni tiene el carácter que yo tengo. Eso es paciencia. Soportar hermanos en la iglesia que no son fáciles, pero que la Biblia me manda que los tengo que amar porque somos hermanos en Cristo. Y tengo que dejar pasar cosas. Paciencia. Un fruto bien importante. Un fruto quiere decir que se cultiva, que crece, que va creciendo. Usted no siembra un árbol de mango hoy y para venir a buscar mangos mañana, porque viene mañana que encuentre todavía la semilla entre el agua. Y viene al mes, a los 2 meses y el arbolito está así, ¿verdad? A los 3 meses. A lo mejor a los 2 o 3 años está comiendo mango. Pues tuvo que tener paciencia para esperar. Así es que eso dice. A la paciencia, el amor fraternal, amor. Dice, el afecto fraternal es el amor entre nosotros. Y dice, si estas cosas están entre nosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un camino, la verdad. Bien. La fe comienza entonces por uno convertirse. Esa es la fe que está hablando aquí, es la fe inicial. Si tú te convertiste, esa es tu fe salvadora. De ahí tú partes. De esa fe salvadora vienen las demás cosas. Virtud, paciencia, dominio propio, las demás que mencionamos ahí. Partiendo de la fe. Si no me convierto, no tienes opción de caminar ese camino con la ayuda del Espíritu Santo, porque si no te conviertes, el Espíritu Santo no mora en ti. Entonces estás tratando de hacer algo que en la carne, sin ayuda del Señor, es bien difícil hacer. Bien, fíjate que yo creo que ustedes vean en el dominio propio es importante el temperamento. Los temperamentos. Y yo quiero que ustedes vean, yo tengo un video sobre los diferentes tipos de temperamento para que empecemos por ahí, ¿verdad? Para el mensaje de hoy. Cómo yo tengo que aprender a bregar con el temperamento que son innatos. Son innatos. O sea, la gente que es sanguínea puede controlar su temperamento, pero no se puede convertir en flemático. El que es flemático puede aprender a ser más activo con la oración, ¿verdad? Pero no se va a convertir en sanguíneo, porque son opuestos. ¿Sí? Aquí tenemos los 4 temperamentos básicos. Colérico, que es uno de los 2 extrovertidos. Estos 2 son extrovertidos, colérico y sanguíneo. Colérico es la persona que tiene el temperamento que es un poco explosivo. Las personas coléricas pueden herir mucho cuando hablan, mostrar intolerancia, reaccionar más allá de lo que deben, ¿verdad? Tienen la parte buena que pueden, muchos líderes tienen esa característica, ¿verdad? Muchas personas son personas de carácter fuerte, ¿verdad? Pero que todos los caracteres tienen su lado bueno y su lado de debilidad, de que no es bueno. Es la oración y la palabra lo que me permite controlar el carácter. El carácter. Yo estoy tratando de bregar con eso, porque a mí me han dicho que yo tengo algo de colérico. Son chismes, no le crean eso a nadie. Pero yo tengo una mezcla rara porque yo soy también flemático. Digo, flemático no, perdón, melancólico. Colérico y flemático son opuestos. Yo soy también melancólico. Por eso en mi carácter me gusta tanto. O sea, no hay nada más lindo que un día lluvioso de que amanece lloviendo y está lloviendo hasta que te acuestas. Ese es el día más lindo para mí. Los melancólicos somos así. La gente dice, ¡ay, qué día malo, qué día feo! Les gustan los días soleados. Yo prefiero un buen día lluvioso a un buen día de sol. Me gusta la soledad.
puedo estar horas solo. Me gusta escribir poemas, escribir cuentos. Me gusta la música, solito, escuchar música. No solamente la música cristiana, yo me crié escuchando música buena. O yo no escuchaba música buena, buenos tenores. Tenía tocadiscos de casa, usted oía, pues, Alfredo Sadel, Alfonso Ortiz Tirado, José Mojica. Esa era la música que yo oía, ¿verdad? Música de calidad, buena. Y los boleritos de antes, románticos. Que la música, la letra era preciosa. No es esa letra de callejón que es lo que tiene ahora. Pero tengo que controlarme, porque yo he tenido que pedir perdón muchas veces. Porque disparo de la baqueta a veces y después, perdóname, te hablé de una manera que no debía hablarte. Perdóname, hay que aprender a pedir perdón, ¿verdad? Perdóname, no debía hablarte de esa manera tan raspado, así de momento. Se le chispotea a uno. Como decía ¿quién era el Chavo o el Chapulín? Yo, ¿qué ejemplo estoy usando yo aquí del Chavo del Chapulín? El colérico y el sanguíneo. El sanguíneo es también extrovertido, pero no es colérico. El sanguíneo, el contrario del sanguíneo, es este que está aquí. Flemático tiene dos velocidades, lento y parado. Cuando se casa un sanguíneo con un flemático, el amor los une. Porque no es fácil para un sanguíneo que va a las 100 millas por hora con uno, que para llegar de aquí a ese púlpito el flemático te saluda, no te ve hace 20 años. Hola Rodrigo, ¿cómo tú estás? Hace tiempo que no te veía. El sanguíneo, muchacho! ¡Usted! Uno es bien expresivo y otro es bien poco expresivo. Uno es más. Los flemáticos tienen son tremendos en organizando cosas, porque son metódicos. Sanguíneo forma unos cantos revoluces. Pero el sanguíneo tiene más don de gente. Es capaz de mover más a la gente a que lo sigan que el flemático. Hay personas. Entonces, el melancólico, que ya sabemos que tiene cierta tristeza, le gusta la soledad, no es muy expresivo. Y sí, son caracteres diferentes. Todos los caracteres se pueden controlar con la ayuda, pueden mejorarse. Yo tengo aquí que no voy a decir el nombre, una gran sierva de Dios, que me dijo a mí, me dije, pastor, yo sé que yo soy sanguínea con algo de colérico. Mi esposo es flemático, pero flemático al cuadrado. Pastor, si a mí me dejan, yo me quedo con el liderato de la casa y lo hago todo. Porque a mí me revienta la lentitud. Pero yo entendí que ese no es el plan de Dios para mí como esposa. Y yo me puse a orar y dije, tengo que aguantarme y dejarlo y moverlo a que él tome liderato, apoyarlo y que él se sienta admirado por su esposa, no aplastado por su esposa. Viene a hablar de eso
la gente controladora, vienen a hablar de eso en el retiro que hay de sanando el corazón herido. La gente que pone a bailar todo el mundo al son que ellos quieren, ¿verdad? Y en el cristianismo hay que aprender a frenar. Dice, pastor, yo me he negado. Yo a veces me siento y digo, pero mira, mi hijo, vente, haz lo tuyo, sé que tú puedes. Qué tremendo lo hiciste, ve, te la apoya, ¿verdad? Y eso le refuerza su masculinidad. Tengo el caso de un matrimonio que no pude salvar, que vinieron a buscar ayuda y no había manera que él aceptara arreglo. Ella decía, pero vamos a intentarlo y vamos a hacer esto. Y no. Y yo me reuní aparte con él. Dije, ¿qué te pasa? Ustedes se casaron tan enamorados. ¿Qué pasa? Dice, pastor, yo me siento castrado. Esa mujer me ha castrado emocionalmente. Tiene el carácter tan fuerte, pastor, que yo me siento castrado. La palabra que usó fue esa. Y yo no voy a seguir viviendo así. Pero mira, vamos a ir. No. Así que todos los caracteres, todos los temperamentos, se puede trabajar con ellos. Es importante lo que la Biblia habla de tener humildad, mansedumbre, ¿verdad? Ser capaz de aprender, ¿verdad? Ser capaz de aprender. Así que es importante eso. Ese es el propósito de la palabra. Pues de hecho, en Efesios 4, del 9 en adelante, dice, y esto que subió, hablando de Jesucristo, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, o sea Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora viene hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia tiene como propósito entonces, con la ayuda de la palabra, lo que estamos haciendo hoy, extenderle una mano a la gente, bien en privado. Si pastor, yo necesito ver, tenemos este problema en nuestra casa, este y lo otro, en consejería, o bien a través de los mensajes de las clases bíblicas, irnos abriendo el entendimiento para que de la fe yo tenga la virtud llegue al conocimiento, el conocimiento tenga el dominio propio tenga paciencia, o sea, que todos los frutos vayan ocurriendo. Esa es la tarea que es el propósito de la iglesia, es que maduremos en nuestra vida cristiana. Eso es bien importante. Bien, así que vamos a ver ahora, además de ese video, tenemos otro video. El video que habla de otra cosa que no son lo que mencionó ahí, la virtud, la paciencia, sino que ese video segundo habla de los atributos del alma. ¿Qué son los atributos de la mente humana, del alma humana? ¿Qué atributos que tienen? ¿Cuáles son las características de la mente humana? ¿Qué cosas puede hacer? ¿Verdad? Y están aquí enumerados. Los seres humanos tenemos intelecto, eso no lo tiene más ningún organismo en la tierra. La inteligencia animal instintiva y eso no se le llama intelecto. Tienen un cierto grado de inteligencia para hacer cosas, ¿verdad? Y para buscar alimentos, para hacer cosas, pero no es intelecto en el sentido humano de poder crear, de evolucionar como una cultura. No pueden hacer eso. Intelecto, tenemos voluntad. Voluntad es la capacidad que Dios nos dio de hacer algo o no hacerlo, ponernos metas y seguir esa meta con voluntad, ¿verdad? Tenemos emociones y sentimientos.
Las emociones y los sentimientos son parte de la naturaleza humana. Temor, ira, amor, por ahí usted siga para, ¿verdad? Todo lo que sale de uno cuando sufre, cuando es maltratado, cuando se enamora, cuando estos son emociones y sentimientos, ¿verdad? Y es parte de la naturaleza humana. La memoria. La memoria es un banco de recuerdos que tenemos aquí archivado como las computadoras, pero mucho mejor, que le permite a usted regresar al pasado, recordar cosas que vivió en otro tiempo, ¿verdad? Y eso pues varía de persona a persona. Yo me acuerdo de cosas de mi vida que yo creo que yo no tenía ni 3 o 4 años. Y me acuerdo de cosas. Yo me crié en una casa de madera en la carretera 14, ahí. Más bien se llama Barrio Machuelo. Yo me crié ahí y yo puedo recordar hasta agujeritos que había en la manchas en el techo cuando yo me acostaba así en la cama. Cosas, detalles, bien, árboles del patio de mi casa. Detalles, pero bien detallados. Yo puedo repasar mi barrio, empezando de lo que se llamaba la curva de Vigay, cuando yo me criaba, que ahora por ahí se coge para la Pila, de la 14 se dobla para la bajada para Doctor Pila, para allá, para la calle Guadalupe, porque no existía la bajada y el puente hacia la calle El Coto, aquí en Ponce. Ahí se viraba o se llegaba a los ríos. Yo iba al río, que había un arrabal, se llamaba Egipto, allá abajo. Pues yo me crié, yo puedo repasar mi barrio casa por casa. Y ahí vive fulano, ahí vive sutano, la casa era así, la casa era así. Eso es una memoria. Porque tengo esa habilidad. El padre de la Puebla, yo cogí una clase de la filosofía que se llamaba lógica. El padre de la Puebla, que era español, había desarrollado unas palabras que él inventó. Eso fue en el 1958. 58. Unas palabras que él inventó para memorizarse los silogismos. ¿Qué es un silogismo? Por ejemplo, vamos a hacer uno ahora aquí, manda. Todos los perros tienen rabo. Leal es un perro, por lo tanto Leal tiene rabo. O sea, tú pones una premisa, una de su intermedia y una conclusión. Eso se llama un silogismo. Pero hay diferentes tipos de silogismos y él se inventó unas palabras. Es A, O. Y en vez de memorizárselo A, O, él inventó palabras y nos las enseñó en el 58. ¿Sabe cuáles fueron esas palabras? Inventadas por él. Bárbara, Celaren, Darí, Ferio, César, Camestre, Festino, Baroco, Darapti, Filames, Ditasis, Disamis, Datis y Bocardo, Ferizo. Y yo la aprendí en el 58. Todavía está metido aquí. Palabras inventadas. Pues, eso es memoria. Pero esa memoria es una trampa. Cuando la memoria te aprisiona y tú mantienes en ese archivo las heridas, los maltratos, los traumas, los sufrimientos de tu infancia, los abandonos, las humillaciones, las mantienes vivas ahí, dando vueltas el resto de tu vida, que eso provoca entonces una cosa que se convierte en un sentimiento que se llama ira, resentimiento, odio, pero también sentido de vacío, soledad, baja estima propia, autocompasión, un montón de cosas, porque tú eso te está dando vuelta ahí en la memoria. La memoria es buena, pero como todo lo bueno tiene su ladito peligroso. Nos hace daño archivar lo que nos hacen las malas experiencias y el sentido de enemistad o de odio, de resentimiento hacia personas que nos han herido.
El Señor en su sabiduría nos manda a perdonar aún a los enemigos. No pensando en el bien del enemigo que tú estás perdonando, porque a lo mejor ni se entera. A lo mejor vive en Estados Unidos y tú no lo vas a ver más nunca y tú siempre estás acordando que cuando chiquito te abusó de ti, yo no sé qué. Lo perdona. ¿Sabe por el bien de quién? Por el bien tuyo. Y porque eso no es lo que hizo el Señor contigo. Ni tú ni yo nos merecíamos que el Señor nos perdonara. Y Él, siendo pecadores, nos perdonó. Siendo Él perfecto, ¿no? Porque a ti te hicieron cosas, pero tú también le has hecho cosas a otros porque tú tampoco eres perfecto. Pero Él nunca nos hizo mal. Y aún así, dio su vida por salvarnos y perdonarnos. Entonces ahora Él te dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que haya descanso para tu alma. Tu alma no va a reposar mientras no dejes ir esa persona. Cuando tú le pusiste una cadena, es un malvado, me maltrató, es un diablo, es y lo otro. El otro extremo, ¿sabe quién lo tiene? Tú estás encadenado a esa persona. ¿Está preso con tu ira? Sí, pero tú estás preso con él también. Entonces, la memoria es bien importante en las capacidades humanas, pero puede hacernos mucho daño. Junto con esto, también, estos dos. Tenemos creatividad como seres humanos, fantasía, podemos hacer cosas que no existían antes. Cada vez que alguien escribe un poema nuevo, cada vez que alguien compone una canción nueva, cada vez que alguien hace algo científico nuevo, cuando se hizo el teléfono, eso no existía, eso lo inventó la gente, tiene creatividad. Un cuadro, ¿verdad? El ser humano tiene la capacidad. Yo le digo a ustedes, vamos a imaginarnos un elefante color rosa. Y usted puede imaginar, ahora mismo yo me estoy imaginando un elefante color rosa. Y no existen los elefantes color rosa. Por lo menos yo no he visto ninguno. Porque tenemos la capacidad de fantasear o de hacer cosas que nadie había hecho antes, ¿verdad? Si usted le destruye a las abejas que tienen una sociedad bien organizada y dividida, le destruye el panal, vuelve y hace otro igual, y vuelve y se lo destruye, y vuelve y hace otro igual. No dice, caramba, déjame hacerle otro material que no sea de la sed, porque me lo está destruyendo. Sigue haciéndolo, está toda la vida haciéndolo, porque no sabe hacer otra cosa, es por instinto. Pero los seres humanos, de las casas de paja y de esto, empezaron a hacer casas de lodo, de ladrillo. Después los romanos inventaron el cemento. Después mezclamos el cemento con el acero. ¿Verdad? Vamos. Eso es una característica humana. Y tenemos los 5 sentidos: la vista, el olfato, el oído, el sentido del gusto y el tacto. ¿Verdad? Que son partes de manera que nos comunicamos. Si usted va a lidiar con heridas, mira lo que podemos aprender de ahí, de eso. Si vamos a lidiar con heridas y sufrimientos del pasado, lo peor que usted puede usar es estos dos. Estos dos aquí se queda atollado, porque como la memoria lo que le hace es repasar las cosas malas que le hicieron, no le ayuda. Porque usted así repasando y acordándose de lo que le hicieron y las humillaciones y los maltratos y el abandono, etcétera, eso se queda dando vuelta ahí en la memoria. Y vuelve y recicla y vuelve y sale, y vuelve y sale. Así que la memoria no le va a ayudar a sanar de las heridas del pasado. Las emociones, menos. Y los sentimientos. Porque yo tengo un dolor aquí, yo sé, porque me lastimaron mucho, yo no puedo olvidar, la memoria, yo no puedo olvidar que mucho yo sufrí. Sentimientos. Memoria y sentimiento, no te vas a sanar de herida. ¿Cuáles son las dos? Mira lo que te voy a decir. Mira cuáles son las dos que te pueden sanar. El intelecto y la voluntad. Que fue lo que leímos al principio ahí. El intelecto. Tú, por la palabra, tú enfrentas el problema con el intelecto, que conoce la palabra intelectualmente. Tú has entendido, entender tiene que ver con intelecto. Tú has entendido que Dios es soberano,
que tú eres su siervo de Dios, que el que manda es Él. Eso está revelado ahí. Tu intelecto lo razona. Dios es el que manda. Yo no tengo derecho sobre mi vida. Él es mi rey, mi Señor. Yo tengo que aprender a vivir como Él quiere. Él, ese Dios que me manda, me dice en la palabra que perdone. Entonces tú vienes, intelectualmente tú estás preparando un camino. Me dice que me perdone, me dice que el rencor, el resentimiento es pecado, que esto está mal, que no debo de tener herida, que debo perdonar aún a los enemigos. Entonces, con el intelecto y la palabra, que la palabra es viva y eficaz y es sabiduría de Dios, tú empiezas a entender que hay algo en ti que no lo puedes combatir recordándolo ni cogiéndote pena. Lo traes al intelecto y lo pasas. Le pide a Dios esto que está aquí. Y tú no sientes perdonar. Tú decides perdonar. Te cierras la puerta a tus emociones y a los recuerdos. Y te concentras en la palabra, sabiduría, y en tu voluntad, con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no lo vas a poder hacer. Yo decido perdonar. No importa, yo perdono no porque se lo merezca, no perdono porque yo lo sienta, yo perdono porque yo soy hijo del Señor y Él me demanda que yo perdone y tengo que pelear esto, tengo que soltar esta carga que no me corresponde, entregársela al Señor, entregarle a esa persona y dejarlo ir libre. Y si lo encuentro con una goma vacía, allá en el monumento del Jíbaro a las 2 de la mañana, me paro. Eso es una oportunidad. No es una oportunidad. Mira el sinvergüenza. ¡Ay, qué bueno! Que se chave. Es una oportunidad que Dios te está dando. Al que te hizo la vida imposible, tú te detienes y dices, hola, ¿qué pasa? Es que te vi, tienes una goma vacía, ¿qué te pasa? Pues que el gato no tengo, se me olvidó el gato. Yo te pude, yo te ayudo. Eso vuelve loco a la gente. Dice, toda la vida le he hecho mal y me paga de esta manera. Y empieza a darle vergüenza a lo mejor. A lo mejor el Espíritu Santo le habla y te llama, mira, yo quiero saber por qué tú te paraste allí. Es una buena manera, una buena oportunidad para testificarle. Porque yo soy cristiano. Y yo sé que tú me heriste mucho, ¿verdad? Tú lo sabes. Pero eso tiene que quedar atrás. Yo no puedo llevar una carga que no me pertenece. Que Dios te juzgue. Yo no soy Dios. Entonces tú sacas de aquí y de aquí y lo pasas aquí, conocimiento, Biblia y voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad tuya, y tú decides perdonar. Y eso te va a ayudar, ese proceso te va a ayudar para todo, inclusive para los temperamentos. Señor, yo soy explosivo, ayúdame. Yo no debo ser así. Señor, yo sé que cuando tú repartiste allá, a uno le diste un motor de 12 cilindros, 8000 cc, y a mí me diste uno de bicicleta. Pero yo quiero déjame estar consciente de que yo soy un poquito lento para que no tener tanto conflicto con la gente, con mi esposa. Deja, a ver si Señor, que me dé un poquito más de gasolina. Pero la otra parte, Señor, tú no nos haces, no somos Volky, que todos eran iguales. Los Volkswagen de antes eran todos iguales. Cada uno es una flor diferente en el huerto de Dios. Señor, mi esposa no tiene que ser como yo.
porque yo no soy mi esposa ni ella soy yo. Pero sin embargo, nos tenemos que amar y aprender a convivir, no importa cuál sea nuestro temperamento. Eso es vencer a la carne y vencer al diablo. El diablo lo que quiere es vernos enredados los unos con los otros. Y los hermanos, no, yo no hermano, aquella hermana, yo no le hablo a aquella hermana me respondió de una manera, me hirió y esto y lo otro. Yo no hablo con eso. Entonces el Señor le dice, ajá. Y el afecto fraternal que yo digo que tienen que tener entre los miembros de una iglesia. Ay, Señor, si tú supieras qué malcriada es esa persona. Qué buena oportunidad para amarlo. Si tú te diste cuenta que es malcriado, toda la vida la gente se habrá dado cuenta de eso y lo habrán dejado solo montones de personas. Muchos amigos que tuvo lo dejaron porque es problemático. Y entonces tú haces lo mismo. ¿Y qué lograste con eso? Sé paciente. Ten la virtud de la paciencia y el amor. Y salúdalo como si tal cosa, con amor. Y la mente puede que le empiece a trabajar. Ay, santo, como yo le hablé y mira cómo me trata. El amor cubre multitud. Eso es la Biblia. El amor cubre multitud de pecados. Eso está en la Biblia. El amor cubre multitud de pecados. Lo que no puede el juicio, lo que no puede la ira y la pelea, lo puede el amor. Tenemos que someternos, dejar el orgullo a un lado y reprogramar nuestro entendimiento para aprender a vivir conforme al corazón de Dios. Si tú has llegado a este lugar, si estás enfrentando al mundo sin esa presencia del Espíritu Santo, te va a ser difícil, porque no se puede. El Señor es el que transforma los corazones, pero más aún, estás sin fe y sin esperanza en el mundo. Porque el único camino de salvación se llama Jesucristo. Yo quisiera abrir una oportunidad en esta mañana, ya tarde, ya por la tarde, que tú consideres el llamado que voy a hacer. Porque dice la Biblia que a todos los que reciben a Cristo y a los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen y los reciben, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí en adelante tú caminas con el Espíritu Santo el resto de tu vida. Habrá alguna persona aquí que todavía no ha tomado esa decisión, que es la decisión más importante de la vida. Y allí donde está, levanta su mano y dice, pastor, yo quiero comenzar una vida. Yo quiero correr por el camino de la madurez y aprender a crecer espiritualmente, pero necesito comenzar por tener a Cristo en el corazón. ¿Hay alguna persona que le entrega su vida a Cristo públicamente, levantando su mano allí donde está? En este momento estamos llamando a la entrega de la vida a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Alguna persona que levanta su mano, que dice la Biblia, que confesemos al Señor públicamente, que no nos avergoncemos de Jesús delante de los hombres, dice la Biblia? Hay alguien que levanta su mano, invitando a Jesús a venir a su corazón. ¿Hay alguien? En los balcones, abajo. No veo. Por allá. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Por allá. Me señalan para otro lado, pero no veo. ¿Por ahí? Bueno, si no lo veo, no. Los sugieres que si ven algo me ayudan, me tienen que ayudar. Alguien más levanta la mano y le dice al Señor, Señor, aquí estoy. Yo no le di gran cosa de una vida de bohemia desde muchacho, ¿verdad?
de calle. Pero yo no le podía dar la vida de otro, tenía que darle la mía. Y mire, llevo ya 48 años de pastor. De un borracho a un pastor por 48 años. ¿Quién hace eso? Aquel que está allá arriba. ¿Hay alguien que allí donde está levanta su mano y le dice al Señor: Señor, aquí estoy. Quiero aprender a caminar contigo, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Alguien? Si no terminamos en este momento, no hay nadie. Vamos a pedirle a la persona que levantó la mano que pase por acá, por favor. Queremos orar por usted. Y en lo que la persona baja, yo quiero hablar con ustedes. Si mientras yo hablaba, el Espíritu Santo le mostró áreas de su vida que están heridas, lastimadas, con memorias que le lastiman, que han afectado sus emociones a través de la vida, que usted fue lastimado en su pasado, en algún momento cercano o pasado lejano. Maltrato, abuso, ofensas, abandono, tantas cosas, golpes. Y usted es sincero y dice: Señor, yo sé que yo sufrí heridas. Y por esta predicación yo te quiero entregar mis heridas del pasado. Que la memoria no me esclavice recordando eso. Que no me esclavice la memoria ni mi sentimiento. Yo quiero ser libre. Y yo me voy a poner de pie entregándote mi pasado y mi dolor. Y mis maltratos, mis sufrimientos, te los quiero entregar en este día. Todo lo que quieran entregar. Experiencias malas del pasado, de la infancia, de la niñez. Con humildad se levantan. No se puede tapar el cielo con la mano. Padre, mira estas vidas, Señor. Tú, además de Salvador, eres sanador. Te pido que pongas tu mano en esas cicatrices del pasado. Señor, que le des la fuerza para entregarte a ti, Señor, toda herida, toda memoria de sufrimiento. Y, Señor, libertarse de esa atadura, Padre. En el nombre de Jesús, rompemos toda cadena que a veces traza nuestra memoria, a veces traza el enemigo para mantenernos atados. Rompemos toda cadena de ira, de resentimiento en el nombre de Jesús. Y proclamamos libertad para servirte y agradarte. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.